Hola, buenas a todos. Empezamos con el cuarto vídeo del canal, el combate cuerpo a cuerpo avanzado. Este vídeo sigue a los otros dos vídeos anteriores. Uno era el sistema 1 y otro las armas y armaduras, y utilizará conceptos que han sido explicados en ellos. Aún así, yo creo que incluso sin haber visto esos vídeos, casi todo quedará completamente claro. Pero si no, pues os remití a los vídeos anteriores. Ahora vamos a hacer un pequeño resumen de lo que vamos a ver en este vídeo. Adelanto de que este es uno de mis vídeos favoritos porque yo creo que el combate cuerpo a cuerpo de Anima está muy bien, muy completo, con muchas cosas. Y cuando hablemos ya de técnicas de ki y cómo mezclar la magia y el combate cuerpo a cuerpo, mejorará aún más. Pero bueno, nos vamos a quedar en este, que es uno de los vídeos que yo más ganas tenía de hacer. Lo primero que vamos a hablar es de lo que tenemos que declarar antes de tirar la iniciativa. En ello, entre otras cosas, hablaremos de las actitudes de combate y de los ataques adicionales. Luego las situaciones de combate, que son las distintas situaciones que ocurren durante un combate que modifican el combate, como por ejemplo que uno de los oponentes esté en una zona elevada, que uno de los oponentes se haya trabado en una presa o haya sido sorprendido, ¿no? Todo este tipo de cosas. Luego hablamos de cómo se utilizan algunas habilidades secundarias en combate. Son 5 si no me equivoco: acrobacia, montar, truco de manos, sigilo y ocultarse. Y es bastante sencillo. Luego las maniobras de combate, que son los ataques que además de golpear tienen otro fin, como por ejemplo un desarme, una presa, un derribo, un golpe apuntado, un intento de noquear, un intento de engatillamiento. Todo esto son maniobras de combate. Luego tenemos los golpes críticos. Sí, en Anima, igual que en otros juegos, hay golpes críticos, aunque esta vez no tiene nada que ver con que en el dado salga resultado máximo ni nada por el estilo. Ya lo veremos, funcionan de forma muy distinta. Luego hay dos tipos de seres especiales en Anima, o que se defienden de forma distinta, que son los seres de acumulación y las masas de enemigos. La masa de enemigos es un sistema que tiene Anima para reflejar cómo se enfrentan un grupo de personas pequeño contra un grupo enorme de enemigos. Esto viene explicado en un manual que se llama Los que caminaron con nosotros, y cuando hagamos el vídeo de monstruos lo explicaremos mejor. Pero hasta entonces, quedaros con esto. Y por último hay una regla relacionada con la rotura, que la explicamos en el vídeo de arma y armadura, que tiene que ver con la parada sin arma. Es decir, cuando un personaje desarmado detiene un golpe de un personaje armado. Entonces en ese caso pues puede recibir daños aunque la parada tenga éxito. Continuamos. ¿Qué cosas puedo y debo declarar antes de tirar la iniciativa? Lo primero es el arma que voy a usar este turno. Por ejemplo, si voy a utilizar espada y escudo, o solo espada, o un hacha, pues hay que declararla porque cada arma tiene un turno distinto que después vamos a usar. Además, si vamos a utilizar dos armas, tenemos que usar las reglas de combate con dos armas, que nos dice que el turno que utilizamos es el turno de arma más lenta. Si las dos armas tienen el mismo turno, o son de la misma categoría de tamaño, es decir, son dos armas medianas, pequeñas o grandes, aplicamos un penalizador adicional. Por ejemplo, un personaje que utilizase dos espadas cortas que tienen un turno positivo de más 15, aplicarían un penalizador de menos 10. Y si las dos armas que utilizamos son grandes, por ejemplo, imagínate que usamos en una mano una alabarda y en la otra mano una espada bastarda, son dos armas grandes, pues entonces utilizamos un penalizador de menos 20. Luego también hay que tener en cuenta si vamos a forzar o no la velocidad del arma. ¿Qué es forzar la velocidad del arma? Hay una regla que nos permite, si vamos a utilizar un arma lenta, es decir, con turno negativo, perder parte del daño para ganar turno. Esto es muy útil cuando un personaje que es relativamente lento se está enfrentando a un gran número de enemigos y no quiere recibir muchos ataques adicionales. Quiere actuar rápido para, por ejemplo, hacer una maniobra de un ataque en área y poner a la defensiva a todos sus enemigos o una gran parte de su enemigo. Para ello lo que hace es el bonificador de fuerza que le aplica al arma, que si por ejemplo está cogida a dos manos se duplica, ¿no? Imaginemos que este personaje esté utilizando un mandoble, que si no me equivoco tiene un penalizador de menos 70 al turno, y tiene fuerza 11. Fuerza 11 es un bonificador de más 20, por lo que él al coger el mandoble con dos manos aplicaría un más 40 al daño. Puede elegir una cifra entre 5 y 40 y restársela al daño, pero sumársela al turno. Entonces, si quisiese forzar su velocidad al máximo, perdería 40 puntos de daño, pero ganaría 40 de turno. Y a lo mejor esa diferencia de 40 de turno le permite hacer un ataque en barrido y poner a la defensiva a sus enemigos antes de recibir muchos ataques adicionales y ser puesto a la defensiva. Y bueno, y existe algo parecido a esto, que es una maniobra que se llama acumulación de proyectiles, que la hablaremos con más profundidad cuando hablemos de combate con proyectiles, que lo que nos permite es lanzar varios proyectiles en una misma acción, no en un mismo turno, sino sería parecido a lo que hace Legolas cuando se sube al troll o al olifante o Mumakil y mete dos o tres flechas en su arco y dispara a la vez.
Es una maniobra que te hace más lento, pero te permite hacer más daño. Hay que declararla antes de tirar la iniciativa porque tu turno se va a ver reducido por esta maniobra. Luego el número de ataques que voy a realizar en ese turno. Esto, aunque no afecte directamente a la iniciativa, es importante declararlo. Porque cuando tú declaras que vas a hacer 3 ataques en un turno, significa que cuando llegue tu turno puedes hacer 3 ataques o que a lo mejor puedes hacer 3 contraataques antes de que llegue tu turno. Entonces, esto se tiene que declarar siempre antes de tirar iniciativa. ¿Cuáles son las reglas de los ataques adicionales? Pues mira, para empezar, un personaje equipado con un arma solo puede hacer un ataque por turno. ¿Cómo podría hacer más de un ataque por turno? Cuando su habilidad de ataque total, es decir, su habilidad base más su modificador de categoría más su modificador por destreza, supere 100, puede hacer un segundo ataque, pero aplica un penalizador a todos sus ataques dependiendo del tamaño de su arma. Si por ejemplo, un personaje equipado con una daga, que es un arma pequeña, y tiene habilidad de ataque 120, decidiese hacer 2 ataques por turno, aplicaría menos 20 a sus 2 ataques. Es decir, atacaría 2 veces con un bonificador total de 100. Sin embargo, si ese mismo personaje en vez de usar una daga utilizase una arma mediana como una espada larga, el penalizador sería menos 30. Atacaría 2 veces con 90 en total. Y por último, si utilizase un arma grande, como por ejemplo una alabarda, el penalizador sería de menos 40. Atacaría 2 veces con 80. También es verdad que un personaje que utilice 2 armas, una en cada mano, tiene derecho a un segundo ataque con un penalizador que depende de si es o no ambidiestro. Si es ambidiestro es menos 10, si no es ambidiestro es menos 40. Cuando un personaje con 2 armas declara ataques adicionales, siempre utiliza el penalizador del arma más grande. Es decir, si fuese por ejemplo un duelista que utiliza daga y estoque, como el estoque es un arma mediana y la daga es pequeña, si quisiese hacer 3 ataques por turno, aplicaría a sus 2 primeros ataques menos 30 por el tamaño mediano del estoque, y al tercer ataque de la mano izquierda aplicaría o menos 40 si es ambidiestro o menos 70 si no lo es. Pues serían menos 40 de no ambidiestro, menos 30 por un ataque adicional con estoque, menos 70. Una vez que llegamos a 200 en la habilidad de ataque, es decir, que tenemos 200 o más en la habilidad de ataque, podemos hacer un tercer ataque adicional. Lo que pasa es que el penalizador pues se duplica. Es decir, si utilizamos un arma pequeña y queremos hacer 3 ataques por turno, pues a los 3 ataques hay que restarle menos 40. Si fuesen medianas, menos 60. Y si fuesen grandes, menos 80. Vale, seguimos. La actitud de combate que voy a emplear. ¿Qué es la actitud de combate? En Anima, tú cuando combates, se considera que estás en una actitud normal, centrada, equilibrada, ¿no? Pero puedes ser más ofensivo, completamente ofensivo, un poco defensivo o totalmente defensivo. Entonces, si un personaje declara antes de tirar iniciativa que va a actuar a la ofensiva, gana un 10 a su habilidad de ataque, pero sufre un penalizador de 20 a su habilidad defensiva. ¿Esto cuándo tiene sentido hacerlo? Pues tiene sentido si tú crees que no van a llegar a atacarte. ¿Por qué? Porque a lo mejor estáis pegando 5 contra 1 y tienes 2 compañeros, o tú mismo eres muy rápido, tienes mucho más turno, iniciativa, que tu oponente. Entonces tú dices, me la juego, gano un 10 a la habilidad de ataque y como le voy a pegar y le voy a poner a defensiva, él no me va a poder atacar a mí. Pues te la puedes jugar. O incluso podrías decidir, no, yo voy a ataque total. Ataque total, ganas 30 al ataque, pero si te defiendes se considera que tu parada o tu esquiva es un total de 0. Entonces tú tiras un dado de 100 y tu absorción. Y a eso vas. Adicionalmente, si te pegan y tú estás en ataque total, no te ponen a la defensiva, a no ser que lo que te hagan sea un crítico, que ya lo explicaremos más adelante. Lo mismo ocurre si luchamos a la defensiva, que es que ganamos 10 a la habilidad de defensa y menos 20 a la habilidad de ataque, que tiene sentido pues si crees que vas a tener que hacer muchas defensas en tu turno, o si por ejemplo ya estás herido y prefieres que tus compañeros luchar un poco más defensivamente y que tus compañeros sean los que acaben con el enemigo o tal, o defensa total, que es que tú no puedes atacar de ninguna manera, pero ganas más 30 a todas tus defensas. Está bastante bien. Y luego hay una maniobra que se llama prever sorpresa, que es que si tú crees que tu enemigo te va a sorprender, que ya veremos más adelante lo que es que un enemigo te sorprenda, en lugar de que él gane todos los bonos, tú asumes ya un pequeño penalizador para compensar eso. Le explicaremos más adelante cuando expliquemos la sorpresa. Pero que entendáis que esta maniobra se tiene que declarar antes de tirar la iniciativa. Y luego, prever un ataque para defender un tercero. Si tu personaje, por ejemplo, quiere defender a un compañero y tú sabes que tu personaje es lento y no
y no puedes esperarte a que llegue tu turno para declararlo, porque a lo mejor antes de que llegue tu turno ya le han pegado a tu compañero, pues tú puedes decidir que antes de ti la iniciativa que mi personaje está defendiendo a otro. Entonces puedes utilizar puedes utilizar las maniobras defensivas para defender a tu compañero desde el principio del asalto. Bueno, una vez que todos hemos tirado el turno, vamos a ver lo que ocurriría, ¿no? Primero, vemos quién tiene más turnos. Es decir, cada uno tira un dado de 100 y le suma su turno, el que va a usar. Si hay una diferencia de más de 150 entre dos o más contendientes, por ejemplo, el que más turno tiene de turno 190 y hay uno o más personajes que de turno final han sacado menos de 40, se considerarían que están sorprendidos contra ese oponente. No es la única forma de sorprender. En Anima, además de con turno, se puede sorprender a alguien si le atacas y él no está en combate. Por ejemplo, una persona que está tranquilamente en una mesa sentada comiéndose un bocadillo y un arquero le dispara una flecha por detrás sin que él se dé cuenta, pues también se considera sorprendido. Pero en combate, mientras estás en combate, por lo general la única forma de que te sorprenda un ataque es con una diferencia de iniciativa de más de 150. Después, todos los contendientes pueden retrasar acción. Es decir, si yo voy primero pero quiero esperar, puedo decir retrasar acción. ¿Qué pasa? Que si yo he ganado sorpresa y decido retrasar acción, pierdo los bonos de la sorpresa contra alguien, pero adquiero la capacidad de interrumpirle. ¿Esto qué significa? Cuando un personaje retrasa acción, no tiene la capacidad de interrumpir a un tercero. Es decir, si el personaje que va primero y no ha ganado sorpresa contra nadie decide retrasar acción y el personaje que va segundo decide atacar a un tercero, el que va primero no puede interrumpir al segundo. Tiene que esperar a que acabe el turno del segundo para poder actuar. O seguir retrasando acción o actuar después de otro compañero. Pero si le había ganado sorpresa, tiene la opción de interrumpirle. ¿Esto qué pasa? Que si el personaje, por ejemplo, que va primero, le gana sorpresa al que va cuarto, y el que va cuarto ataca a un personaje y imagínate, saca una tirada abierta, el personaje que va primero dice, espérate, que antes de que ese ataque tenga lugar, yo te estoy dando un espadazo. Tira su tirada de ataque, el otro tira su tirada de defensa, y si el que iba primero le pega al segundo, la interrumpió, la ha puesto a la defensiva y ya no tiene capacidad de actuar. Entonces perdería esa tirada abierta que a lo mejor le hubiera costado la vida a un compañero. ¿Vale? Pues eso son las ventajas o desventajas de retrasar la iniciativa, sobre todo cuando tiene sorpresa. Luego, los contraataques están fuera del orden de la iniciativa. ¿Esto qué significa? Que si a ti, tú imagínate que en un turno hay 6 contendientes y tú vas el quinto y el primero te ataca a ti, y tú consigues una parada con éxito, tu contraataque se puede efectuar en ese mismo instante. No tienes que esperar a que llegue tu turno. Pero esto tiene un pequeño problema, y es que un contraataque de ninguna forma puede afectar a más de un oponente. Es decir, tú no puedes combinar un contraataque con una maniobra de área, con una técnica de ki de área o con un hechizo de área. Nada, nunca un contraataque solo afecta al que te ha atacado. Si no, no es un contraataque y tienes que esperarte a tu turno. Y por último, lo que tenemos que tener en cuenta son las defensas adicionales. Un personaje, por norma general, a no ser que nada mágico o ningún arte marcial especial entre en juego, cada vez que se defiende de un ataque extra, tiene un penalizador. ¿Eso qué significa? Que tú, si en el mismo turno te ataca primero un enemigo, tú te defiendes a él con tu habilidad plena. A no ser que haya algún penalizador por otra cosa. Pero si no hay nada, con tu habilidad plena. Si te vuelve a atacar ese enemigo o cualquier otro en el mismo asalto, tú ya el segundo ataque tienes un penalizador de menos 30. Al tercer ataque que recibas, menos 50. Al cuarto, menos 70. Y al quinto o cualquier otro, menos 90. Entonces estamos viendo de que defenderte contra más de un oponente es muy duro porque acumulan muchos penalizadores. Por eso tiene sentido forzar la velocidad del arma para hacer un ataque en área y poner a la defensiva a varios enemigos y no tener que recibir muchos ataques extra, porque aunque sean enemigos débiles, cuando tu penalizador a la habilidad es de menos 50 o de menos 70, te puede hacer daño hasta un enemigo de muchos niveles inferiores a ti. Ahora vamos a hablar de las situaciones de combate. Pero no vaya tan rápido, es que si no el vídeo se me va una hora. Las situaciones de combate. Esta es una tabla que viene en el libro, la tabla 43. Y aunque no vienen, creo que todas, pero vienen muchas de las situaciones de combate que nos podemos imaginar. Si ocurre una situación de combate que no está contemplada en el manual, el director del juego tiene potestad para planear los modificadores y penalizadores que él considere. No los voy a leer todos porque es que no tiene sentido que yo lea los modificadores. Voy a elegir un par de ellas y os lo voy a explicar con esos ejemplos y ya pues puedes extender esa explicación a cualquier otra. Además, todas estas situaciones de combate vienen explicadas en el manual. Si tenéis alguna duda, acudid al manual y leedla. Mira, es muy interesante, por ejemplo, el flanco
y la espalda. En Anima el flanco y la espalda no ocurren como en otro juego. Para que el flanco ocurra, tiene que ser, por fuerza, que el oponente esté trabado con 4 enemigos y solo uno de ellos le gana el flanco. Porque siempre que tú estás en combate con 2 enemigos, tú puedes ir moviéndote para que los dos estén a la cara una de otra, ¿no? O que los tengas a los dos más o menos enfrente. O esto es lo que Anima entiende. Si alguien te ataca por el flanco, tú a la parada tienes un menos 30 y a la esquiva un menos 30. Además, si tú intentases atacarle a él que está en tu flanco, tendrías un menos 10 a la tirada de ataque. Si fuese por la espalda, que con la espalda se consigue cuando te están atacando 6 objetivos, uno de ellos te gana la espalda, o en el flanco y la espalda también se pueden obtener con habilidades, como por ejemplo con sigilo o con acrobacias, ¿no? Pero si es simplemente por número de enemigos, tienen que ser al menos o 4 o 6. Si te estás trabado contra 6 enemigos, 3 estarían enfrente tuya, 2 a los flancos y uno a la espalda, ¿vale? Entonces, si tú intentas atacar a alguien que tienes a tu espalda, tendrías un penalizador de menos 30. Además, si él te ataca a ti, tú tienes un penalizador de menos 80 a la parada o a la esquiva, ¿vale? Después la maniobra de sorpresa te da menos 90 a la parada o a la esquiva. O sea, un penalizador bastante gordo. Y no te pone ningún penalizador al ataque porque se supone que cuando alguien te sorprende a ti, tú no puedes atacarle a él, a no ser que él retrasa acción, entonces ya no hay sorpresa. Vale. Entonces, eso es la sorpresa. Luego tenemos la ceguera parcial, ceguera absoluta, posición superior, que es por ejemplo está encima de un caballo o está encima de una mesa o algo así. Derribado, que tú estés en el suelo, veis los penalizadores que tiene, ¿no? Algunos tienen penalizadores al turno, que habría que aplicarlos en el turno en el que empiezas en esa posición. Parálisis, bla bla bla, y amenazado. Amenazado es la que yo quería hablar. Vale, ¿qué es que un personaje esté amenazado? Un personaje que está amenazado es aquel que está engatillado. Es decir, que alguien te ha hecho un ataque de engatillar y lo ha conseguido. Te ha puesto su espada en el cuello, en el pecho, en la espalda, donde se considere narrativamente, pero él tiene unos beneficios por tenerte engatillado. ¿Cuál es uno de los beneficios más interesantes? Que cuando él está engatillado, tú además de tener un penalizador del turno de 50, de un penalizador al ataque de menos 20 y a la parada y a la esquiva de menos 120, es que si tú intentas hacer cualquier cosa, él puede decidir atacarte de forma pasiva. Le gasta uno de su ataque, es decir, tiene que al menos reservar un ataque para mantenerte engatillado. Y si tú, por ejemplo, decides, no, pues voy a intentar zafarme del engatillamiento, él puede atacarte primero y tú aplicas menos 120 a tu parada y tu esquiva. Que es un penalizador bastante serio, ¿no? Luego tenemos, por ejemplo, un bono por estar volando, que está súper guay, ¿no? En plan, un juego que considera que si vuelas rápido puedes pegar mejor, esquivar mejor, está de puta madre. Si estás cargando, pues tienes un bono positivo a pegar, pero negativo a la parada y aún más negativo a la esquiva. Luego hay bonos por espacios penalizadores por espacios reducidos. Ah, por desenfundar, este era interesante. En otros juegos, desenfundar cuesta una acción. En Anima no cuesta una acción. Lo que pasa es que si tú tienes que desenfundar en el mismo turno que vas a actuar con esa arma, pues tienes un penalizador a atacar con ella, o a parar con ella, o a hacer cualquier acción física que requiera de ella, ¿no? Unos 25. Pero no te consume acción, simplemente. Es simplemente una situación de combate, no una acción extra. Vale, pues espero que con esto hayan quedado claras algunas de las situaciones de combate. Ahora vamos a hablar de las habilidades secundarias en combate. Por ejemplo, hay una habilidad secundaria que se llama truco de mano. En combate la utilidad que tiene es atrapar armas arrojadizas o proyectiles que te han sido disparadas. Para ello hay unas dificultades estándares, como por ejemplo si alguien te arroja una daga y tú quieres atraparla en el aire en lugar de esquivarla o pararla, puedes intentar tirar una tirada de truco de mano, ¿no?, contra zurdo, que es 180, perdona. Tú tiras tu tirada de truco de mano, si se acaba 180, coges la daga en el aire o la golpeas con tu espada, o sea, se puede usar con armas o como quieras, ¿no? Y simplemente ese ataque lo has parado gracias a tu truco de mano. Si el arma, en vez de ser arrojada como una lanza o una daga o un estilete o un shuriken, es un arma disparada con, ya sea con un arco, con una ballesta, con una onda, la dificultad sube a 240, es bastante más difícil. Y si además es un arma de fuego como una pistola o un no me sé el nombre, o un arcabuz, y quieres atrapar la bala con tus manos, puedes intentar hacer una tirada de truco de manos contra 320, que es una dificultad de inhumano. Inhumano requiere tener inhumanidad, entonces si no tienes inhumanidad, no puedes hacerlo. Inhumanidad es la capacidad de hacer acciones inhumanas, que se ganan con formas sobrenaturales. Luego, si alguien intenta lanzarte un proyectil mágico o psíquico o de ki, puedes intentar atraparlo con truco de manos. Para empezar, tendrías que tener la capacidad de afectar a energía con tus manos o tu espada, que suele tener que ver con tener una habilidad de ki,
que se llama extrusión de presencia, o tener un objeto mágico que te permite interactuar con energía, como por ejemplo una espada mágica. Y se haría una tirada enfrentada entre tu truco de mano y su habilidad de ataque, ya sea su proyección mágica o su habilidad de ataque, lo que sea. Si fallas cualquiera de todas, es decir, la de las arrojadas, las disparadas, aún puedes seguir intentando tirar esquiva o parada, pero además de los penalizadores por parar o esquivar un proyectil, tienes que aplicar un penalizador de menos 50 por haber intentado atraparlo primero. Es bastante útil, hay personajes que tienen mucho truco de mano y eso les permite ser bastante eficientes contra proyectiles. Luego tenemos la habilidad de montar, la tengo aquí apuntada. La habilidad de montar es una habilidad que solo se tiene en cuenta en combate cuando estás montado en un caballo o cualquier otra criatura. Para poder combatir eficientemente en una montura, tienes que tener al menos 40 en montar. Si tienes 40 en montar, puedes atacar y parar sin penalizador. Y además aplica posición elevada cuando estás en esa montura. El problema viene cuando quieres esquivar montado en un caballo. En este caso Anima lo que hace es que mientras estés en un caballo, tu habilidad de esquiva se limita a tu habilidad de montar. Es decir, si tú tienes esquiva 180 y montar 50, mientras estés en un caballo esquivas con 50. Entonces esto es bastante peligroso para que un personaje luche montado si no tiene una cantidad de montar cercana a su esquiva, por lo que la mayoría de jinetes, caballeros en Anima suelen ir a parada, no suelen ser guerreros o maestros de arma o paladines o cualquier personaje que vaya a parada. Vale, otra cosa que se me olvida es que para realizar una carga a caballo y aplicar y añadir un bono a tu daño, que es la fuerza de la montura, tienes que utilizar un arma que sea de asta y con crítico penetrante. Y al mismo tiempo hacer una tirada de montar contra dificultad media, que es 80. Es decir, si yo tengo por ejemplo en montar 60 y estoy trazando una lanza y quiero hacer una carga con la lanza, puedo añadir la fuerza de mi caballo si consigo superar 80 en una tirada de montar, que sería un dado de 100 más 60, pues con que saque 20 o más, ya aplico este bono. Luego vamos a hablar de las acrobacias. Las acrobacias en Anima sirven en combate para tres cosas principalmente. La primera es para salir de un combate sin problema. Es decir, yo estoy trabado en combate con uno o más enemigos y ahora quiero retirarme del combate sin sufrir los penalizadores pertinentes, que normalmente cuando te retiras del combate sin hacer una tirada de acrobacia, los enemigos tienen derecho a atacarte si le quedaba algún ataque este turno y además tú les estás dando el flanco. Entonces tu esquiva y parada se reduce en 30, como hemos visto en la tabla anterior. Para hacer eso, tienes que hacer una tirada. Para poder salir de combate sin provocar este ataque de oportunidad ni dar el flanco, tienes que hacer una tirada de acrobacias contra su habilidad de ataque. Es decir, si tú tienes acrobacia 100 y ellos tienen habilidad de ataque 80, pues tú tiras un dado de 100 más 100 y ellos tiran su habilidad de ataque, que es un dado de 100 más 80. Si les consigues superar por 40, pues consigues hacer la esquiva. Si no, tienen derecho a pegarte con el flanco y tienes que esquivar. Después también sirve la habilidad de acrobacia para, mientras estás luchando, intentar ganarle el flanco a la espalda a un enemigo. Es decir, intentar buscar una posición beneficiosa para hacer uno de tus ataques, solo un ataque. Entonces tú haces una tirada de acrobacias contra su tirada de ataque, igual que antes. Para poder ganarle el flanco, necesitas sacar 100 más que él. Es bastante, es muy difícil ganar el flanco, pero es que gana un más 30. Y si en vez de sacar 100 más que él, sacas 150 más que él, se considera que le ganas la espalda. ¿Qué pasa? Esta tirada de acrobacia está enlazada al ataque, entonces no se considera una acción extra ni tiene más penalizador que esto. Pero ¿qué pasa? Que si fallas la tirada de acrobacia y él te supera a ti, él tiene derecho a un contraataque con la diferencia de tirada. Si simplemente le superas tú pero no llegas al 100 ni al 150, puedes atacar con normalidad. ¿Qué pasa? Que si un personaje muy acróbata, intenta durante más de una vez ganarle el flanco a la espalda a un enemigo, el enemigo empieza a darse cuenta de su técnica y por cada vez que repita esta acción, él gana un más 10 a la tirada enfrentada. Es decir, si un guerrero acróbata intenta primero pillarte el flanco, tiráis la tirada enfrentada, pues la tiráis normal. La segunda vez que lo intente ese mismo día, tú ganas un más 10. La tercera vez un más 20, un 40. Así hasta que ya pues no tenga sentido hacer esa tirada. Luego vamos a hablar del sigilo y del ocultarse. El sigilo en combate, bueno, o más que en combate, fuera de combate, puede servir para hacer un ataque sigiloso a un enemigo. Entonces tú haces una tirada enfrentada de sigilo contra advertir con todos los modificadores que vimos en el primer vídeo del combate, que tendrías que ir a la tabla de sigilo y ver los penalizadores y a la tabla de advertir y ver los bonificadores o penalizadores de circunstancias. Y si el que tiene sigilo le gana al que tiene advertir,
y el que tiene advertir no está en guardia, pues puede hacer un ataque por la espalda y por sorpresa. Que eso es que el otro tiene en total un penalizador de menos 170. O sea que ese ataque prácticamente mata a cualquiera. Adicionalmente, si el personaje que está siendo atacado está en guardia, ¿no? Porque es un guardia que está haciendo guardia o porque está ya en combate con otra persona que no eres tú, la sorpresa no la gana, solo ganaría en la espalda, que es un penalizador para él de menos 80. Coño, está también bastante bien. Y luego también el sigilo nos sirve para otra cosa, que es que en el primer caso, ¿no? Cuando estás haciendo un ataque contra un oponente que no esté en combate, ¿vale? Puede que esté en guardia o no, esto da igual. Aplicaría si está en guardia, pues solo la espalda, y si no, pues espalda y sorpresa. Y no quieres que nadie se entere de que tú estás matando a esa persona, restringes tu habilidad de ataque a tu habilidad de sigilo. Es decir, si tú tenías ataque 200, pero sigilo 150, atacas con 150. Y si consigues matar a esa persona o dejarlo inconsciente, porque en Anima hay forma de dejar inconsciente, que ya la veremos más adelante, sería una escena de estas de los juegos de Batman en la que dejas inconsciente a un tío sin que los demás te vean, ¿no? Y te llevas al tío hacia atrás. Pues algo así. Luego la habilidad de ocultarse en combate es una regla avanzada y necesitas tener maestría en ocultarte mientras estás combatiendo, ¿vale? Imagínate, estás luchando contra el testigo y quieres desaparecer, como bien haría Batman, como hemos dicho antes, o cualquier otro personaje así muy sigiloso. Pues necesitas tener maestría. ¿Qué significa tener maestría? Tener 200 o más en ocultarte. Y además, las distracciones como bombas de humo o cosas parecidas son bastante, o que de repente se apagaran las luces o algo así, son bastante útiles. No vamos a explicar esta regla más en profundidad porque para que un jugador juegue con un personaje que tenga 200 en ocultarse, significa que ese personaje ya ha subido varios niveles, entonces esta persona no necesita ver este vídeo. Pero si te interesa mucho, esta regla está al final del apartado de combate, del capítulo de combate, creo el capítulo 9. No más, mucho caso. Capítulo de combate al final viene en el sigilo y el ocultarte. Ahora vamos a hablar de las maniobras de combate. Por el momento que me estoy quedando sin voz. Las maniobras de combate. Como veis aquí he apuntado las que vienen en el básico. Hay unas cuantas que vienen en el manual del Ki y creo que algunas en la pantalla, no estoy seguro. Que puede que aquí no esté. En ese caso, como por ejemplo la de la acumulación de proyectiles, ¿no? Que hablaremos en el capítulo de las armas a distancia. Y había otra que era la pantalla de proyectiles y no sé si alguna más, pero bueno, con que entendáis esta ya leéis las otras y lo deberíais entender sin ningún problema. Vale, vemos que todas las maniobras tienen un penalizador. El penalizador es lo que el atacante resta a su habilidad de ataque cuando quiere realizar esta maniobra. Algunas de las maniobras tienen una tirada enfrentada que normalmente involucra a dos características. ¿Qué pasa? Que de esas dos características, tanto el atacante como el defensor elige la que quiera. Y luego tiene algunas cosas que yo he llamado peculiaridades, pero que son pues cosas extras de las maniobras. Abajo he copiado entera la maniobra presa para que veáis el tocho de descripción que viene en el libro y también para usarla como referencia, ¿no? Para explicarlas todas. Por ejemplo, si un personaje quiere derribar a otro, tiene un penalizador, pone menos 30 o menos 60. ¿De qué depende? Si utiliza un arma pequeña, aplica el penalizador de menos 60, porque es difícil derribar a alguien con una daga. Más difícil que con una espada o que con una lanza, ¿no? Excepto con el combate desarmado, que pese a ser un arma pequeña, aplica el penalizador de menos 30 porque es fácil derribar a alguien con el combate desarmado, ¿no? Hay muchas llaves y proyecciones en cualquier arte marcial que te permiten derribar a alguien. Luego, entonces, el primero, el atacante, tendría que hacer una tirada con su penalizador, dependiendo del arma que utilice, y si supera al defensor, haría la tirada enfrentada. La tirada enfrentada, ¿cuál es? Que el atacante elige si utiliza su fuerza o su destreza y el defensor elige si utiliza su fuerza o su agilidad. Ambos tiran un dado de 10 y le suman su atributo. Es decir, si yo que soy el atacante elijo mi destreza porque tengo destreza 9 y el defensor elige fuerza porque tiene fuerza 8, pues tiramos un de 10 más 8 y él un de 10, o sea, yo un de 10 más 9 y él un de 10 más 8. Si yo gano, tú caes al suelo. Si tú ganas, pues no. ¿Qué peculiaridades hay? Esta maniobra no tiene en cuenta la TA. ¿Por qué? Porque no hace daño. O sea, por lo general un derribo hace daño 0. Entonces te da igual la armadura del enemigo. Pero si quieres que el derribo haga la mitad del daño, que puedes elegir lo que el derribo haga la mitad de daño que debería, entonces sí tienes en cuenta la TA. Por eso pone peculiaridades de daño 0 y daño 1 medio. Ahora vamos con cómo funciona realmente la tirada enfrentada.
Cuando tú haces la tirada enfrentada, hay un bonificador y penalizador a los atributos. Igual que yo he dicho antes, tira y suma el atributo, realmente no es así. A veces uno de los dos suma un +3 o resta un -3. O a veces se tiran igual de condiciones. Esto lo podemos ver en el caso de la presa, ¿vale? Como veis, aquí la presa tiene un penalizador de -40, se hace una tirada enfrentada de fuerza destreza contra fuerza o agilidad, y además tiene unas peculiaridades que las vamos a ver abajo, ¿no? Si las estáis leyendo, dice: el objetivo de la presa es inmovilizar a un adversario. Esta maniobra sufre un penalizador de -40 de habilidad de ataque, pero al igual que las maniobras anteriores se ejecuta contra una TA0, porque no se va a hacer daño, ¿no? Cuando tú haces una presa no intentas hacer daño. Solo puede utilizarse empleando ataques desarmados o con aquellas armas que permitan específicamente apresar, que son las armas que tenían presa, eso es lo mismo en el capítulo de las armas. Si se alcanza un daño mínimo de 100, del 10%, perdona, ambos personajes realizarán un control enfrentado de las características. El atacante puede elegir fuerza o destreza y el defensor su fuerza o agilidad. De nuevo, si el resultado del asalto no ha logrado alcanzar un daño 100%, es decir, si el atacante, a lo mejor el daño que te tendría que haber hecho, o sea, te supera tu tirada de defensa por entre 10 y 100, ¿no? Menor de 100, es decir, a lo mejor por 85 o por 47, el agresor aplica un -3 a su control. Es decir, yo tiro mi fuerza o mi destreza, lo que tenga más, -3. Y sin embargo, si te supero por si te supero por 200, obtengo un +3. ¿Qué pasa? Si mi ataque queda entre 100 y 200, estamos en tablas, tiramos los dos con +0, sin bonificadores. Si alguien que realiza una presa gana el control por una diferencia, es decir, si el control hablamos a la tirada de características inferior a 3 puntos, ¿no? El defensor quedará en una condición de parálisis menor, que lo vimos en la tabla 43, ¿vale? Mira, aquí, parálisis menor, -20, -20, -40, -20, -40, ¿vale? Sin embargo, si es mayor que 3 puntos, ¿no? Parálisis menor, mientras que si es mayor será parálisis parcial. Parálisis parcial pues tiene unos penalizadores mucho más importantes, ¿no? -80, -80, -80, -30, -60, ¿vale? Viene aquí, parálisis parcial. Y si la diferencia es por mayor de 10 puntos, es parálisis completa, que esto tiene una penalizador, vamos, como si estuvieras engrilletado prácticamente. Queda sometido una vez. Para liberarse de una presa que no se completa, un personaje puede realizar un nuevo control de los turnos posteriores cada vez que le toca actuar, aunque con un -3 a su característica. Si por alguna causa no puede actuar en ese asalto, tiene la capacidad de intentarlo igualmente antes de que acabe el turno, cuando todos los demás hayan ejecutado sus acciones. Mientras sujeto de su adversario, el personaje que realiza la presa está el mismo sometido a parálisis menor. Es decir, si tú estás apresando a alguien y a lo mejor le tienes en presa perfecta, él está en parálisis completa, creo que se llama, o total, y tú estás en parálisis menor, ¿vale? Esto mismo del +3, -3, cuando el atacante está, cuando la diferencia de ataque y defensa está entre 0, 100, 100, 200, más de 200, se aplica a todas las tiradas enfrentadas, a los derribos, a los desarmes, a las presas, ¿vale? Es la misma regla, entonces no tiene mucho sentido. Luego vamos a ver, por ejemplo, la maniobra de inutilizar, que es bastante interesante, es la segunda que tenemos. El penalizador he puesto que es variable porque el penalizador es simplemente un ataque apuntado a una extremidad, ya sea un brazo o una pierna. Entonces tú atacas a una extremidad con el penalizador correspondiente de los golpes apuntados, que lo veremos más abajo, y haces la tirada de ataque. No hay ninguna tirada enfrentada ni nada. Pero ¿cuál es la peculiaridad de una maniobra de inutilizar? El daño se reduce a la mitad. Entonces tú, una persona que la estás tratando de inmovilizar, le va a hacer la mitad de daño que si le hicieras un ataque normal y obtuvieras esa tirada. Pero la pierna o el brazo en ese momento se considera un punto vulnerable a la hora de calcular el crítico, y para calcular el crítico se consideraría el daño total. Entonces es muy fácil, o es más fácil, hacerle un crítico a alguien cuando le estás intentando inutilizar. ¿Qué refleja esto? Esta maniobra lo que intenta es que tú, por ejemplo, un tío está intentando huir del combate y lo que tú decides es reventarle la pierna. Pues le ataco con la espada en la pierna, le intento cortar los tendones de la pierna o algo para que el tío tenga unos penalizadores, no pueda huir de mí o no pueda defenderse de los siguientes ataques y pueda hacerme con el control de él. A lo mejor primero lo inutilizo y luego lo hago una presa. Es algo bastante coherente, ¿no? Y típico. Bueno, luego tenemos la maniobra de desarme, que simplemente aplica un penalizador de -40 y se hace una tirada enfrentada de fuerza destreza, es decir, los dos utilizan la misma, con la regla esta del +3, -3. Lo que pasa es que la TA del enemigo no se tiene en cuenta y el daño del desarme siempre es 0. Luego tenemos la maniobra de inconsciencia, que el penalizador es apuntar a la cabeza siempre y además tiene un -40
si el daño que tú estás utilizando no es contundente. Es decir, si tú utilizas un arma contundente, el penalizador es simplemente por apuntar a la cabeza. Si no, menos 40 adicional. ¿Qué pasa que la maniobra de inconsciencia? Pues que hace la mitad de daño, se contabiliza entero a la hora de calcular el crítico, como igual que la maniobra de inutilizar, pero te restringe el rango de crítico a 50. Entonces nunca vas a matar a alguien con el crítico por darle un golpe en la cabeza, intentando dejarlo inconsciente, aunque sí podrían matarlo si le hicieran mucho daño. Entonces, es muy poco probable que lo mates porque el daño se reduce a la mitad, pero aún así podría ser que con una triple tirada abierta mataras a alguien intentando dejarlo inconsciente. Esa posibilidad existe, pero es una maniobra que sirve eso, para intentar darle un golpe en la cabeza a alguien y que quede inconsciente. Luego, otra maniobra es atacar con el crítico secundario del arma, como ya explicamos en el vídeo del arma, simplemente aplican menos 10. ¿Qué pasa? Algunas armas no tienen crítico secundario, otras armas tienen un crítico secundario y algunas armas en algunas circunstancias podrían tener más de un crítico secundario. Como por ejemplo, imagínate a alguien que combate con una espada bastarda que tiene crítico primario filio, crítico secundario contundente y además esa persona desarrolla una habilidad de ki que le da crítico secundario de electricidad. Pues tendría crítico primario filo y de crítico secundario contundente y electricidad. Y cuando aplica menos 10 puede elegir cuál de los dos utiliza. Luego otra maniobra muy típica es el ataque en área. Tiene un penalizador de menos 50, a no ser que tengas la tabla que te permite reducir este penalizador a 25 y lo que te permite es atacar a un número de criaturas que se encuentran cerca tuya. Este número de criaturas depende del tamaño del arma. Si el arma es pequeña, 4, si el arma es mediana, 5 y si el arma es grande, 6. Además, adicionalmente, hay una diferencia entre si los enemigos te paran o te esquivan, porque si un enemigo consigue una parada con éxito contra un ataque en área con un arma, detiene el ataque en área, es decir, si tú tienes a 4 tíos enfrente tuya e intentas pegarles con la espada y el primero te bloquea con su escudo, pues ya tu espada no continúa. Sin embargo, si el enemigo te esquiva, tu ataque y consigue una esquiva con éxito, tu ataque sigue avanzando a intentar golpear al siguiente. Si utiliza la misma tirada de ataque para todo, es decir, yo tiro un dado de 100, le subo mi habilidad de ataque, le resto 50 y contra esa dificultad se defienden todos los enemigos. Si el primero de ellos consigue una parada con éxito, el ataque no continúa. Si consigue una esquiva con éxito o recibe daño, continúa el ataque. Luego tenemos la maniobra de engatillar. La maniobra de engatillar es lo que explicaba antes. Es para conseguir la posición de amenazado. Hace daño 0, pero sí se tiene en cuenta la TA, ¿vale? Y además tiene de opción especial que puede declararse después de la tirada de ataque. Es decir, imaginemos que un personaje, yo que sé, el rey Arturo, hace un ataque contra un enemigo. Ve que le sale una doble tirada abierta y no quiere matar a ese enemigo. Entonces dice, director de juego, en vez de que esta tirada sea un ataque, va a ser un engatillamiento. Y después de eso, el enemigo tira la defensa. No puedes esperarte a que el enemigo tire la defensa para tú declarar si es un engatillamiento o no. Entonces, en el momento en el que tú declaras que es un engatillamiento, aplicas el penalizador. Si el arma es normal, menos 100. Si el arma es precisa, menos 50. Y ahora el enemigo tira la defensa. A lo mejor, aunque tú creías que tu doble tirada abierta lo iba a engatillar seguro, el enemigo consigue una buena tirada de defensa y no lo engatilla. Puede ocurrir. ¿Vale? Y luego por último tenemos los ataques apuntados. Los ataques apuntados tienen un penalizador que aparece en una tabla. Por ejemplo, la cabeza es menos 60, una pierna creo que es menos 20, un brazo menos 20, ¿no? Y las armas precisas reducen este penalizador a la mitad. Hay que consultarlos en la tabla del libro. Vale, ahora vamos a hablar de los golpes críticos. Los golpes críticos pueden producirse cuando un ataque produce un daño superior a la mitad de los puntos de vida restantes de una persona o criatura. ¿Esto qué pasa? Imagínate que mi personaje es un guerrero super tocho que tiene 150 puntos de vida. Lleva combatiendo 5 turnos y de esos 150 que tenía, ahora mismo le quedan 120. Ya ha recibido 30 puntos de daño. Pues ahora, con 120 puntos de vida, cuando mi guerrero recibe un ataque que le quite 60 o más puntos de vida, que es la mitad de su vida o más, ¿no? Tiene 120, pues 60 o más, puede ser un crítico. Aunque su vida máxima sea 150, lo que tenemos en cuenta es su vida actual. Por lo tanto, cuanta menos vida le queda a un oponente, más fácil es que reciba un crítico. Esto hay que tenerlo en cuenta porque los críticos en Anima pueden producir efectos permanentes como una amputación. Cuando esto ocurre, es decir, cuando el daño del enemigo ha sido mayor que la mitad de vida, el atacante tira un dado de 100 más el daño. Y lo que pasa es que si hay un exceso por encima de 200, se redondea a la mitad. Y en esta tirada no hay tiradas abiertas. Es decir, un 95 es un 95. Imaginemos que estás luchando contra un dragón que tiene muchísima vida, ¿vale? Y bueno, el dragón no es el mejor ejemplo porque es un bicho de acumulación.
Imaginemos que estás luchando contra un bicho que tiene mucha vida. Y tú tiras un dado de 100, te sale una tirada de la hostia, llevas un arma que hace mucho daño y al final le has hecho 160 de daño, ¿vale? Como me pone aquí en el ejemplo. Le has quitado más de la mitad de su vida, entonces ahora tiras un dado de 100, imagínate, sale un 84 y tú tenías 160. ¿Qué pasa? Que como la tirada en total es 244, que excede de 200 por 44 puntos, ¿no? Esos 44 se quedan a la mitad, se quedan en 222. Si el total de esta tirada no supera 200, no pasa nada, se queda normal. Pero si supera 200, lo que pase por encima de 200 se tiene que reducir a la mitad, ¿vale? Y ahora el defensor hace una tirada con su resistencia física, que todos los personajes tienen unas tiradas de resistencia física, enfermedades, ¿no? Lo explicaremos más adelante. Si la resistencia es mayor que la tirada del atacante, no habrá producido ningún crítico. Pero si la tirada del atacante es mayor que la diferencia entre ambas tiradas, obtendremos ese número, que es la diferencia, al que llamaremos nivel de crítico. Imagínate el caso del ejemplo. Yo he sacado 122, el enemigo tira una tirada de resistencia, saca, pues vamos a poner los números redondos, ¿vale? 112, yo le he superado por 110. Pues 110 es mi nivel de crítico. Los efectos de un crítico dependen por completo del nivel del crítico. Si el nivel del crítico está entre 0 y 50, el personaje herido sufrirá un penalizador igual al nivel de crítico a toda acción, que se reducirá a un ritmo de 5 por asalto. Es decir, si el nivel de crítico es 40, pues tú en el siguiente turno tienes 40 de penalizador a todo, menos al turno que se reduce a la mitad. Y además, cada asalto que vaya pasando, ese penalizador se reduce hasta que llega a 0. Además, puede utilizarse la habilidad secundaria Resistir el Dolor para combatir estos efectos. Es decir, la habilidad de Resistir el Dolor tiene una tabla y tú puedes, imaginar, sacando una buena tirada de Resistir el Dolor, pues a lo mejor ignoras de estos 40 de penalizadores 30. Y ese turno solo aplicas 10 de penalizador. El siguiente turno, el penalizador baja de 40 a 35 y vuelves a tirar Resistir el Dolor para ver con cuánto actúa ese turno, ¿vale? Cuando el nivel de crítico está entre 50 y 100, habrá que comprobar la localización del crítico. Hay una tabla, tú tiras un dado de 100 y dependiendo del número, hay una tabla que te dice si da en el brazo, en el pecho, en la cabeza, en la mano, ¿no? Y se mira la localización del crítico. ¿Por qué se mira aquí la localización del crítico? Porque un crítico de entre 50 y 100 que dé en la cabeza deja inconsciente al enemigo. Si no da en la cabeza da igual. Pero si da en la cabeza, que no recuerdo ahora que tienen que salir en el dado de 100, pero si da en la cabeza, deja inconsciente al enemigo. Y ocurre lo mismo que antes, que el penalizador que aplica es igual al nivel de crítico, es decir, si yo te he superado por 75, pues aplicas un penalizador de 75 a todo, pero esta vez el penalizador, aunque se reduce a 5 por asalto, no es todo el penalizador por dolor, no puede resistir todo el penalizador por dolor. Se considera que la mitad del penalizador es por dolor y la otra mitad porque te han roto un hueso o te han jodido los ligamentos o los músculos. Entonces, esa mitad de penalizador se recuperará a un ritmo que depende de tu regeneración, que suelen ser 5 o 10 al día. Entonces, una persona que recibe un crítico de entre 50 y 100 queda lastrado para el resto de la semana prácticamente, ¿vale? A no ser que reciba magia de curación o algo así por el estilo. Pero bueno, esto no viene al caso. Luego, el nivel de crítico comprendido entre 100 y 150, empieza lo gordo, es igual que lo anterior, es decir, la mitad por dolor, la otra mitad por fractura o lo que sea, que se reduce a la mitad, no sé qué. Pero es que además, si la localización cae en una extremidad, se amputa. Si cae en la cabeza, te decapita. Si cae en el corazón, pierdes el corazón. Si cae en un riñón, pierdes un riñón, ¿no? Entonces hay efectos de estos críticos que producen muerte automática, aunque te quede vida. Es decir, a ti te pega un ataque que te quita la mitad de la vida y luego te supera la tirada por 120 y tienes la mala suerte de que cae en corazón, has muerto. Del tirón. Ya está. Y si el nivel de crítico es más de 150, el personaje queda inconsciente, te dé donde te dé, o aunque no te ampute nada. Es decir, aunque te toque torso, que no hay amputación de torso, pero si el nivel de crítico es de 150, estás inconsciente. Te han metido una hostia y te han dejado inconsciente. Hay una regla particular. Siempre que un personaje reciba un daño mayor a la mitad de punto de vida, es decir, siempre que hagamos una tirada para ver si es crítico o no, el personaje empieza a sangrar. Y cuando sangras pierdes un punto de vida por minuto. Por cada 5 puntos de vida que pierdas de esta forma, recibes un penalizador de menos 10, que se va acumulando. La forma de evitar este sangrado es con unas tiradas de medicina o con hechizos de curación y tal, ¿vale? Bueno, ahora vamos a hablar de enemigos especiales, ya estamos acabando. Tenemos los seres de acumulación. Los seres de acumulación son aquellos seres tan grandes y resistentes que confían por completo en su
en su resistencia innata y no se molesta ni en esquivar ni en parar los golpes de los demás. Sería el caso de un dragón. No sé si habéis visto alguna película o alguna serie en la que los enemigos estén luchando con un dragón. Yo jamás he visto al dragón defenderse. Es decir, el dragón no pone sus garras para intentar que la espada no le dé, sino piensa que la espada va a rebotar contra las escamas y no le va a hacer un daño considerable y él sigue a lo suyo atacando. Entonces, estos enemigos no utilizan habilidades defensivas, sino que simplemente restan su absorción a la tirada de ataque del enemigo. Es así de sencillo. No se ponen a la defensiva cuando reciben un ataque, a no ser que sea un crítico. Y los ataques por sorpresa no le dan un pernizo a la esquiva, sino que reducen su absorción a la mitad. Si un enemigo, por ejemplo, tenía TA7 contra filo, restaría 90, porque es 7 por 10 más 20, 90 a los ataques, pero si ese ataque le pilla por sorpresa, pues resta 45. Y cuando recibe un crítico con un nivel de crítico mayor de 50, se ponen a la defensiva. Y también tienen por especial que cuando reciben un ataque en área que cubre al menos la mitad de su cuerpo, reciben el doble de daño. Es decir, si tú... el móvil. Si tú a un zombie, ¿no? Que puede ser un ser de acumulación de tamaño humano, a lo mejor le pegas con una espada larga haciéndole un ataque en área de arriba abajo, le harás el doble de daño. Porque el ataque en área le pilla. Y si también utiliza un efecto mágico que también le recubre por completo, pues le haces el doble de daño. Para los críticos con los seres de acumulación actúan de forma distinta. Se me ha olvidado apuntarlo aquí, pero si no me equivoco, reducen siempre a la mitad la tirada del atacante. Es decir, tú tiras tu daño más 100 y lo reduces a la mitad siempre. Y él tira su tirada de resistencia física con normalidad. Creo que es como funcionan, ¿vale? No me hagáis mucho caso porque esa parte se me ha olvidado mirarla. Pero estoy casi seguro de que es así. Y por último hablaremos así de pasada por las masas de enemigos. Como pongo aquí, hay unas reglas especiales para combatir contra decenas o cientos de enemigos simultáneamente. Si te interesan, búscala en el libro Los que caminaron con nosotros, que está disponible en la versión PDF en la página de Edge. Creo que vale 15 euros. Es un libro que viene, no sé si son 100 o 120 monstruos, todos con ilustraciones, al menos una ilustración de cada monstruo. Al final del libro te vienen una pequeña ilustración en la que te dice el tamaño de ese ser en comparación con un humano y tal. Está bastante bien. Además te vienen unas reglas especiales que te ayudan, que añaden más poderes a la creación de monstruos, algunas semillas de aventura que están relacionadas con los monstruos y algunas razas de Gaia que no venían explicados en los manuales anteriores. Adicionalmente te vienen un par de reglas de combate, como son las de las masas de enemigos, que cuanto con más enemigos, una masa de enemigos, para que lo entendáis rápidamente, actúan como un ser de acumulación en realidad. Si te estás enfrentando contra 50 hombres y atacas a 2 o 3 de ellos en el mismo turno, los otros 45 te siguen atacando a ti, no los pones a la defensiva a todos. Además van ganando una cantidad de vida cuanto más enemigos hay, van ganando bonos a su habilidad de ataque cuanto más enemigos hay, pueden dividirse una masa de enemigos para atacar a 2 oponentes. Cuanto más daño van recibiendo la masa de enemigos, menos oponentes quedan en pie y más se reducen sus estadísticas. Está bastante chula esa regla, aunque sí es cierto que no están hechas para una partida de niveles 1, porque un nivel 1 contra una masa de enemigos va a morir, porque un personaje normal contra 50 tíos muere, como es lógico. Pero cuando los personajes ya son de cierto poder, por ejemplo un personaje de nivel 8 o 9 puede combatir solo contra 50 enemigos y salir victorioso. Por último habíamos dicho que vamos a hablar de la parada sin arma, aunque realmente no tiene mucho de lo que hablar. Cuando tú utilizas una parada sin arma, es que alguien te está atacando, por ejemplo, con un hacha, y tú intentas parar el hacha con tus manos, tus brazos, tus rodillas o tu hombro, ¿no? O cualquier parte de tu cuerpo. En ese caso, aunque tu parada tenga éxito, tú realizas el que tiene el hacha o el arma que sea, hace una prueba de rotura contra tu entereza, que creo que es tu constitución, si no me equivoco. Eso viene en el capítulo 7. No lo tengo muy fresco, pero tú haces una tirada y creo que la entereza es tu constitución. Más un bono si tienes extrusión de presencia, ¿no? Hay ciertos bonos. Y si él consigue una tirada de rotura mayor que la tuya, mayor que tu entereza, por cada punto por el que supere tu entereza, tú recibes 5 puntos de vida. Aunque no te pone a la defensiva, pero te haces daño de parar el golpe. Bueno, con todo esto, solo voy a añadir un pequeño resumen y una apreciación personal, que esto ya no es regla oficial, es cosa que a mí me mola. Yo entiendo Anima como un juego en el que el combate tiene que ser algo
impresionante. Es decir, no hay que combatir a cada rato. No es un juego de mazmorreo, de entro en una mazmorra, lucho contra esqueletos, entro en la siguiente habitación, lucho contra momias, entro en la siguiente habitación, lucho contra las crías de los dragones. Porque entonces el juego se ralentiza mucho, el combate es muy lento. Pero el combate es muy espectacular o tiene muchas opciones y mucho... Y cuando veáis los efectos sobrenaturales, muchos recursos que gestionar. Por ejemplo, se me ha olvidado hablar del cansancio, que hablaremos en otro capítulo, pero que simplemente es que los personajes tienen una puntuación de cansancio que es igual a su puntuación de constitución por lo general, y que pueden gastar esos puntos para ganar bonos de más 15 a cualquier acción física. Por ejemplo, un ataque, por ejemplo, una parada, ¿vale? Entonces tú vas gestionando recursos, vas intentando ganar situaciones de combate favorables. Por ejemplo, si tu personaje es experto en combatir en la oscuridad y los penalizadores de combatir en la oscuridad los reduce, pues le interesa combatir en la oscuridad. A lo mejor su primera acción en el turno es darle una patada a la lámpara para ganar las bonificaciones de la oscuridad, ¿no? O si tu personaje es un acróbata, pues su primera acción en el turno lo mismo es saltar y subirse a la mesa y combatir desde ahí arriba, porque va a ganar los bonos de posición superior, ¿no? Entonces, es un juego en el que tú vas gestionando muchas cosas a la vez y si quieres que no pierda la esencia del rol, tienes que describir mucho el combate. Yo animo a todos los jugadores a que describan mucho el combate y, y además a que hablen de lo que piensan y sienten su personaje durante el combate, como ocurre en los juegos o en las películas anime, ¿no? Que tú ves a dos oponentes, que uno hace un ataque, el otro hace una parada, chocan las espadas y uno le dice una frase al otro, se separan y siguen combatiendo. Eso es lo que a mí me mola cuando yo juego anime. Te dice, es que esto es muy adolescente, es muy como decía... Ay, el de las cosas de Chrono que decía, es muy shonen. Pues sí, es shonen, es este juego, es así. Entonces yo creo que mola hacerlo así, es el espíritu del juego. Bueno, no sé cuánto dura esto, creo que cerca de una hora. El que lo vea, vamos, le doy un beso y un aplauso porque se lo merece. Y espero que nos veamos en próximos vídeos. Un saludo.